No sé si alguna vez has sentido esa extraña sensación de que algo está mal, incluso antes de que suceda. Como si una parte de tu instinto intentara advertirte, pero tu lógica simplemente lo ignorara. Ahora que lo pienso, debí haber escuchado esa advertencia. Pero aquella noche yo no creía en supersticiones. Me llamo Rodrigo, pero todos en mi pueblo me conocen como Rodo. Vivo en un rincón olvidado de Michoacán, un lugar donde la vida es tranquila, donde el tiempo parece ir más lento. Crecí entre montes y ríos, rodeado de historias de pescadores, cuentos que con el tiempo aprendí a no tomar en serio. Espíritus, lugares malditos. Sonaba a cosas de ancianos, relatos para asustar a los niños que se aventuraban demasiado lejos. Pero esa noche, esa maldita noche, aprendí que hay historias que no son solo cuentos. Desde niño, la pesca ha sido mi escape. No había nada como la sensación de remar en la oscuridad, sintiendo el agua tranquila bajo el bote, el aire fresco de la noche y la soledad absoluta. Era mi santuario, mi momento de paz, y la laguna de la sombra era mi lugar favorito. Claro, había quienes evitaban ese sitio. Decían que era mejor no acercarse después del anochecer, que había algo en el agua que no debía ser molestado. Pero yo nunca le di importancia a esas cosas. Había pasado incontables noches pescando ahí, sin ver nada más aterrador que un pez escapándose de la línea en el último segundo. Esa noche, como muchas otras, mi esposa Mariana trató de convencerme de que me quedara en casa. «Tengo un mal presentimiento», me dijo, pero yo solo me reí, besé su frente y salí. Me gustaba pensar que era un hombre práctico. Si algo no podía ser explicado con lógica, entonces no era real. Así que subí al carro, amarré el bote en la parte trasera y tomé el camino de terracería rumbo a la laguna. Aún recuerdo lo serena que se veía la noche. La luna llena brillaba en lo alto, iluminando los árboles que rodeaban el camino. No había viento ni ruidos extraños. Solo el sonido de los grillos y el crujir de la grava bajo las llantas. No había absolutamente nada que indicara que aquella sería la última vez que pisaría la laguna de la sombra. Cuando llegué, todo estaba como siempre. El agua negra, inmóvil, reflejaba la luna como un espejo. Bajé del carro, solté el bote y lo empujé hasta que flotó suavemente en la superficie. Todo estaba en calma. Y sin embargo, algo en el ambiente se sentía distinto. Tal vez fue el silencio. Demasiado silencio. El bosque, que normalmente resonaba con el croar de las ranas y el canto nocturno de los insectos, estaba completamente mudo, pero no pensé mucho en eso. No en ese momento. Subí al bote, tomé los remos y comencé a avanzar hacia el centro de la laguna en busca de los mejores peces. Con cada remada, la oscuridad parecía volverse más densa. El aire estaba frío, pero no el frío normal de la noche. Era un frío que se sentía en los huesos. Y entonces, mientras me preparaba para lanzar la línea, algo me recorrió la espalda. No fue el viento, no fue un sonido, fue una sensación. Como si alguien en algún lugar dentro de esa laguna estuviera observándome. Y en ese momento, aún no sabía lo que estaba a punto de encontrar. Respiré hondo y traté de ignorar la sensación extraña en mi espalda. Tal vez era solo mi imaginación. La mente juega trucos extraños cuando está solo en medio de la oscuridad. Remé hasta el centro de la laguna, donde el agua era más profunda y los peces grandes solían aparecer. Me acomodé en el bote, aseguré el anzuelo y lancé la línea con precisión. El agua negra se tragó el cebo sin hacer ruido. No pasó mucho tiempo antes de que la calma me envolviera. La pesca nocturna siempre tenía ese efecto en mí. Era el único momento donde realmente podía desconectarme del mundo. Pero aún así, ese silencio seguía ahí. No era el silencio normal de una noche tranquila.
Era un silencio que se sentía denso, forzado, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Encendí una pequeña linterna y la pasé alrededor del bote. Los árboles que rodeaban la laguna parecían más altos de lo normal, como si se cerraran sobre el agua. La niebla flotaba baja, apenas visible bajo la luz de la luna. No había ranas, no había grillos, nada. El único sonido era el suave golpe del agua contra el bote y mi propia respiración. Algo dentro de mí me decía que debería regresar a la orilla, pero eso sería ridículo, ¿no? Solo estaba sugestionado. Decidí ignorar la incomodidad y me concentré en la caña de pescar. El tiempo pasó lento. Sentía mis propios pensamientos reverberar en mi cabeza. Cada minuto que pasaba sin un solo pez aumentaba mi impaciencia. Revisé la carnada. Estaba intacta. Era como si el agua misma estuviera muerta. Cambié el anzuelo. Esperé. Nada. Suspiré y me recosté ligeramente en el bote. Quizás solo era una noche de mala suerte. Pero entonces, la superficie del agua se rompió. Fue un sonido leve, casi imperceptible, pero lo escuché con claridad en medio de ese silencio. Me enderecé de golpe y giré la linterna hacia el agua. Las ondas se expandían lentamente, como si algo hubiera emergido por un instante y vuelto a sumergirse. Un escalofrío subió por mi cuello. Tal vez fue un pez. Tal vez solo mi imaginación otra vez. Pero lo que vino después no tenía explicación. Justo cuando estaba a punto de relajarme de nuevo, la linterna comenzó a fallar. Parpadeó 1, 2 veces y luego se apagó por completo. La oscuridad me envolvió como una manta fría. Y entonces lo escuché. Un leve chapoteo. No un chapoteo normal, no el sonido de un pez saltando. Era un sonido pausado, rítmico, como si alguien estuviera caminando sobre el agua. Mi corazón latió con fuerza. Apresuradamente, sacudí la linterna. La golpeé contra mi pierna, tratando de que volviera a encenderse. Nada. El sonido siguió. Un paso, otro, más cerca, y más cerca, y más cerca. Me quedé completamente inmóvil. El bote apenas se movía con las leves ondas que aquel algo generaba en la superficie. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Algo estaba allí, en la oscuridad, observándome, esperando. Y en ese momento, supe que esa noche no iba a ser como las demás. Mi mano se aferró con fuerza a la linterna muerta, mientras mi respiración se volvía errática. El sonido seguía ahí, ese maldito chapoteo, lento, pausado, como si alguien estuviera caminando por la superficie del agua. Intenté forzar mi vista en la oscuridad, pero la niebla espesa hacía imposible ver más allá de un par de metros. Todo estaba en penumbras, solo iluminado tenuemente por la luna, y de repente se detuvo. El chapoteo cesó. Silencio. Pero no era un alivio. Number era peor. El miedo se clavó en mi pecho como un puñal helado, porque ahora ya no sabía dónde estaba. Eso. Mis oídos se agudizaron, intentando captar cualquier sonido. Nada. Solo mi propia respiración agitada y el leve crujido del bote moviéndose sobre el agua. Los segundos pasaron lentos, eternos, y justo cuando estaba a punto de tomar los remos para volver a la orilla, mi caña de pescar se tensó de golpe. Un tirón brusco, violento, casi me hizo soltarla. Era fuerte, demasiado fuerte. En un impulso
El bote se balanceó levemente cuando logré subir el costal a bordo. El olor llegó antes que la realidad. Un hedor nauseabundo, podrido. El tipo de olor que solo existe cuando la muerte ha estado presente por demasiado tiempo. Y justo en ese momento, justo cuando mi estómago se revolvió por la pestilencia, el costal se movió. Sentí un escalofrío subir por mi espalda como un relámpago helado. Me alejé instintivamente, casi tropezando dentro del bote, pero no podía apartar la vista. El costal estaba respirando, subía y bajaba, como si algo dentro estuviera inhalando, o peor, como si estuviera esperando a ser liberado. Y yo estaba allí, solo en medio de la laguna, con esa cosa dentro de mi bote. Y cometí el peor error de mi vida, porque en vez de arrojarlo al agua y remar con todas mis fuerzas lejos de ese sitio, tomé mi navaja y empecé a cortar las cuerdas. Mis manos temblaban mientras deslizaba la navaja por las gruesas cuerdas empapadas. Cada fibra que se rompía parecía hacer más pesado el aire a mi alrededor. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. La laguna, el bote, el mundo entero parecía detenido en ese instante, mientras la navaja abría poco a poco el costal. El hedor putrefacto se intensificó de inmediato, como si la muerte misma hubiera sido encerrada allí dentro durante semanas. Mis ojos se llenaron de lágrimas por el asco, pero no me detuve, porque una vez que empiezas a descubrir algo prohibido, es imposible retroceder. Finalmente, una abertura lo suficientemente grande se abrió en el costal, y lo que vi me perseguirá hasta el día en que muera. Eran restos humanos, pero no solo eso, eran trozos deformes de algo que alguna vez fue una persona, un brazo pálido flotando entre la podredumbre, un torso hinchado, la piel rasgada por el agua, y entonces, Dios mío, un rostro, o lo que quedaba de uno. Los ojos estaban abiertos, hincharon, podridos, pero me miraban, y fue entonces cuando el costal se movió otra vez, no por el agua, no por mi respiración agitada. Algo dentro se movió por sí mismo, como si intentara salir, o peor, como si nunca hubiera estado realmente muerto. Solté la navaja y me alejé de un salto, resbalando dentro del bote. Mis manos empapadas en sudor buscaron los remos desesperadamente. Tenía que lanzar esa cosa de vuelta al agua. No debería haberla sacado de ahí, nunca debí tocarla, pero antes de que pudiera hacer algo, una mano pálida e hinchada salió del costal. Mis ojos se abrieron de terror. Los dedos deformes se retorcieron en el aire, como si intentaran agarrarme. Y entonces, se movió hacia mí. No sé si alguna vez has sentido terror puro, no el miedo que te eriza la piel, ni el que te acelera el corazón. Hablo del terror primitivo, el que te paraliza por completo, el que te hace entender, en lo más profundo de tu ser, que algo no está bien, que algo va en contra de la naturaleza misma, y yo estaba sintiendo eso, porque tenía frente a mí una mano muerta, moviéndose. Los dedos hinchados se flexionaron torpemente, como si intentaran recordar cómo moverse. El costal se agitó una vez más, como si algo dentro estuviera despertando. Un gélido escalofrío subió por mi espalda. Ya no podía respirar bien. Esa cosa quería salir. Entonces el bote se sacudió de golpe, como si algo lo hubiera golpeado desde abajo. Solté un grito ahogado y me arrastré hacia el otro extremo de la embarcación, pero el costal seguía ahí, y la mano seguía moviéndose. No me importaba lo que fuera, no quería verlo, no quería saberlo. Tomé el costal y lo arrojé al agua con todas mis fuerzas. El sonido del impacto contra la laguna resonó en el silencio absoluto. El agua negra se tragó la bolsa lentamente, como si la estuviera reclamando de vuelta. Por un momento, todo quedó en calma. El bote dejó de moverse. El aire volvió a sentirse más liviano. Y cuando por fin creí que todo había terminado, escuché algo. Un sonido imposible. Un sonido que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara de horror. Algo estaba raspando el fondo del bote. Era un sonido áspero, profundo. Un arrastre lento, pesado. Como si uñas gigantes estuvieran arañando el metal del casco. Mi corazón comenzó a latir fuera de control.
estaba ahí, algo se movía debajo de mí. El raspado se hizo más fuerte, más insistente, como si algo tratara de subir. Los remos. ¡Los remos! Me lancé sobre ellos con torpeza. Mis manos temblaban mientras los tomaba. No me importaba nada más. Solo tenía que salir de ahí. Empecé a remar como nunca antes en mi vida. Pero el sonido no se detenía. El raspado seguía, más fuerte, más rápido, como si algo me estuviera siguiendo. Mis brazos ardían con cada remada, pero no podía detenerme. El sonido seguía allí. Las uñas, o lo que fuera, raspaban el fondo del bote con más desesperación. Algo quería alcanzarme. Algo quería salir. Mi respiración era un desastre. El aire frío me quemaba la garganta, pero no podía dejar de remar. Solo quería llegar a la orilla. Solo quería salir de esa maldita laguna. El raspado se hizo más fuerte. Era un chirrido atroz, como si algo enorme intentara abrir el metal desde abajo. Los nervios se apoderaron de mí. Dios, ¿qué carajo estaba pasando? El bote se sacudió violentamente. Sentí que algo me empujaba, como si intentara volcarme. No pensé, no razoné. Solo grité y remé más fuerte. Y entonces, el sonido se detuvo. Así, de golpe. Todo quedó en un silencio sepulcral. Me atreví a mirar hacia atrás, con el corazón en la garganta. La laguna se veía calma, demasiado calma, casi como si nunca hubiera pasado nada. Pero yo sabía la verdad, sabía que algo estaba ahí, algo que no debía haber visto. Cuando por fin toqué la orilla, salté del bote sin dudarlo. Mis piernas apenas respondieron al correr hacia la camioneta. No miré atrás, no quería ver si había algo siguiéndome. Subí, encendí el motor y pisé el acelerador como si mi vida dependiera de ello, porque, en el fondo, sentía que sí. Cuando llegué a casa, Mariana supo de inmediato que algo andaba mal. Debí verme pálido como un cadáver. Mi ropa aún estaba húmeda por el sudor frío. El temblor en mis manos no desaparecía. Ella corrió hacia mí, preocupada. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Quise responder. Quise contarle todo, pero mi garganta estaba seca. Las palabras se negaban a salir. Solo logré soltar un susurro tembloroso. Algo. Había algo en la laguna. La preocupación en su rostro se volvió pánico. ¿Qué viste, Rodo? Me dejé caer en una silla, respirando entrecortado. Y entonces solté todo. Le conté del costal, de los restos, de la mano moviéndose, del sonido raspando el fondo del bote, del terror de remar sin saber si algo iba a salir del agua y jalarme. Mariana se quedó en shock. Por primera vez, no intentó encontrar una explicación lógica. No me dijo que estaba imaginando cosas, solo se llevó una mano a la boca y negó con la cabeza. Tienes que llamar a la policía. Su voz era firme, pero en sus ojos vi algo más: miedo. Ella sabía que algo no estaba bien. Yo no quería hacerlo. No sabía cómo explicar lo que había visto sin sonar como un loco. Pero cuando miré sus ojos, entendí que no tenía opción. Tomé el teléfono con las manos aún temblorosas y marqué. Cuando respondieron, intenté hablar con calma, pero el miedo aún me atrapaba. Mi voz temblorosa soltó lo único que podía decir. Encontré algo en la laguna, algo que no debería estar allí. No dormí esa noche, ni siquiera lo intenté. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mano moviéndose dentro del costal. Escuchaba ese maldito raspado bajo el bote. Sentía que algo me seguía observando. La policía llegó al amanecer. 2 agentes con caras de fastidio se bajaron de la patrulla. Me preguntaron qué había pasado, tratando de sonar profesionales, pero en sus miradas noté el escepticismo. Claro, para ellos yo era otro pescador supersticioso, otro loco con una historia exagerada, pero no me importaba. Los llevé a la laguna, les mostré el punto exacto donde había sacado el costal, pero el agua no tenía nada. No había restos flotando, no había costal, nada. Solo el reflejo de los árboles en la superficie. Los policías me miraron, cruzándose de brazos. Uno de ellos suspiró y dijo: si encontró algo,
ya no está aquí. ¿Y si se hundió? Insistí. El agua lo habría devuelto a la superficie tarde o temprano, respondió el otro. Querían cerrar el caso como un malentendido, pero yo sabía la verdad, porque lo vi, lo sentí. No era mi imaginación, no podía serlo. Les dije que revisaran mi bote. Si no me creían, al menos verían las marcas de lo que sea que me persiguió esa noche. Así que regresamos a mi casa. Fui al patio donde dejé el bote volteado desde la noche anterior. Me detuve frente a él. Mi respiración se volvió pesada. Había algo en mi pecho que me advertía que no lo hiciera, que no quería ver lo que había debajo, pero lo hice. Lo tomé con ambas manos y lo volteé. Y entonces el horror se hizo real. Los policías soltaron maldiciones en voz baja. Yo apenas podía respirar. El fondo del bote estaba cubierto de arañazos profundos, líneas largas, irregulares, como si algo con garras enormes hubiera intentado aferrarse al metal. ¿Qué carajo hizo esto?, preguntó uno de los agentes, ahora con los ojos bien abiertos. Pero yo no tenía respuesta. Solo sentí un escalofrío recorrerme al recordar ese sonido en la laguna, ese raspado, ese intento de alcanzarme. El otro policía sacó su radio y pidió refuerzos. La burla en sus rostros había desaparecido por completo, porque sabían que aquello no era normal, ni un pez, ni un tronco en el agua, ni un accidente. Algo estuvo allí. Algo intentó agarrarme. Y lo peor de todo, algo me decía que aún no había terminado. Después de lo del bote, pensé que las cosas se calmarían, que la policía se haría cargo, que de alguna forma ese horror quedaría atrás. Pero estaba equivocado, muy equivocado, porque aunque ya no estaba en la laguna, la sensación de ser observado no desapareció. Pasaron varios días. Intenté seguir con mi rutina, actuar como si nada hubiera pasado, pero por las noches no podía dormir. El más mínimo sonido me hacía saltar de la cama. El viento golpeando las ventanas, el crujido de la madera en el techo. Todo me recordaba ese raspado bajo el bote. Y luego estaban los sueños, o mejor dicho, las pesadillas. No importaba cuánto tratara de ignorarlo, algo dentro de mí sabía que no había terminado, que seguía conmigo. Así que tomé una decisión. Tenía que alejarme, cambiar de aire. Fui a una playa desierta en Veracruz, un lugar tranquilo, sin turistas, sin ruido. Solo yo, el mar y el silencio. Pensé que allí encontraría paz. Pero lo que encontré fue otra cosa. Llegué por la tarde con la intención de pescar al atardecer. Anclé el bote en la arena y caminé por la costa, sintiendo la brisa salada en la piel. Por primera vez en días me sentí realmente tranquilo. Pero esa calma no duró mucho, porque entonces vi las huellas. Eran grandes, frescas, como si alguien hubiera caminado por ahí hace pocos minutos. Pero lo extraño era que iban directo al mar. No había un regreso. Era como si esa persona hubiera entrado al agua y nunca hubiera salido. Sentí un escalofrío. Miré a mi alrededor. No había nadie. Solo el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. Me dije que no importaba, que alguien más había estado ahí antes que yo. Pero entonces vi la silueta. Estaba a lo lejos, en la otra punta de la playa. Una figura alta, inmóvil. Me quedé congelado. Era un hombre, o al menos eso parecía. Vestía algo oscuro como una ropa empapada, pero lo más extraño era cómo se movía. No caminaba, se deslizaba, como si no tocara la arena, como si flotara. Mis instintos gritaron que saliera de ahí, pero no me moví, porque entonces la silueta empezó a correr hacia el mar. Pero no como una persona normal. Number era demasiado rápido, demasiado antinatural. Su cuerpo parecía sacudirse con cada paso, como si algo dentro de él estuviera mal. Y antes de que pudiera hacer nada, se sumergió en las olas. Sin dudar,
sin titubear, como si el mar lo hubiera estado esperando. Me quedé ahí, paralizado, esperando verlo salir, esperando ver una cabeza, un brazo, algo, pero número, solo el agua en calma, como si nunca hubiera estado ahí. Y en ese momento lo supe, no importa cuánto corriera, lo que fuera que desperté en la laguna no iba a dejarme ir. Me fui de esa playa lo más rápido que pude. No podía seguir ahí, no después de lo que vi. El problema era que no importaba a dónde fuera, la sensación de ser observado me seguía. Era como si algo estuviera atado a mí, como si algo esperara el momento exacto para aparecer de nuevo. Así que decidí hacer algo diferente. En lugar de huir, esta vez fui yo quien buscó el aislamiento. Me fui a un lago en lo más profundo de Chiapas, un sitio remoto. Nada de pueblo cerca, nada de ruido, solo agua, árboles y silencio. Pensé que allí finalmente me sentiría seguro, pero me equivoqué, porque allí fue donde encontré el barco en el bosque. La primera noche en el lago fue extraña. No había viento, no había insectos, solo un silencio inquietante. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el sonido, una melodía, suave, lejana, como un canto pero sin palabras. Era dulce, pero al mismo tiempo se sentía mal, como si no estuviera destinada para ser escuchada por humanos. No sabía de dónde venía. Cada vez que intentaba seguirla, parecía moverse, alejándose más y más. Así que esa noche decidí buscar su origen. Tomé una linterna y caminé hacia la parte más densa del bosque. El aire se volvió más frío. El suelo estaba húmedo. El canto seguía allí, guiándome. Y entonces lo vi. Era un barco, pero no en el agua. Estaba en medio del bosque, como si alguien lo hubiera dejado encallado entre los árboles. La madera estaba vieja, podrida, cubierta de musgo. Parecía haber estado ahí por décadas. Y lo peor era que la melodía venía de dentro del barco. Mis piernas se quedaron pegadas al suelo. Quería correr, quería huir, pero algo me obligaba a quedarme, porque por un momento juraría que vi una sombra moverse dentro. Mi respiración se hizo más pesada. Intenté convencerme de que era un truco de la luz, que mi mente estaba jugando conmigo, pero entonces la melodía se detuvo, así, de golpe, como si algo supiera que yo estaba ahí, y justo en ese instante, en la quietud más absoluta, escuché un crujido, un paso, dentro del barco. Algo estaba allí, y lo peor, sabía que yo también estaba ahí. No recuerdo cuánto tiempo me quedé mirando ese barco. Mi cuerpo quería correr, pero mi mente estaba atrapada en una especie de trance. No debía estar allí. Nada de eso tenía sentido. Un barco no podía aparecer en medio del bosque, pero ahí estaba, podrido, silencioso, esperándome. Y entonces, la madera crujió de nuevo. Algo dentro se movió. Mi corazón se detuvo por un segundo. No estaba solo. La sombra que había visto era real. Algo me estaba observando desde dentro. Y entonces escuché la melodía otra vez, pero esta vez estaba más cerca, mucho más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré de golpe con la linterna temblando en mi mano. Nada, no había nadie, solo árboles altos y la niebla cubriendo el suelo. Pero la melodía seguía ahí. No venía del barco, no venía del bosque, venía de todas partes. Me estaba rodeando. Mi pecho se apretó. Tenía que salir de ahí. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista del barco, pero antes de que pudiera dar otro paso, la puerta del barco se abrió. No fue el viento, no fue casualidad. Se abrió despacio, con intención, y en la oscuridad del interior pude ver dos ojos brillando, observándome, esperándome. Corrí. No pensé, no miré atrás. Corrí entre los árboles, tropezando, cayendo, arañándome las manos. Solo quería alejarme, solo quería salir del bosque. Cuando llegué a la orilla del lago, me detuve un segundo para recuperar el aliento. Mi bote estaba allí. Tenía que irme, pero entonces
Mis piernas se paralizaron, porque en medio del lago, allí flotando en el agua, estaba el mismo barco, el mismo que acababa de ver en el bosque, pero ahora estaba en el agua, como si nunca hubiera estado encallado entre los árboles, como si hubiera estado allí todo el tiempo, y sobre él había alguien de pie, una silueta alta, quieta, vestida de blanco. No se movía, pero sabía que me estaba viendo, y entonces la melodía volvió. No desde el barco, no desde el bosque, desde mi espalda, desde la orilla, justo detrás de mí, sentí un aliento frío en mi cuello, y en ese instante supe que sin importar a dónde fuera, nunca estaría solo otra vez.